La sorprendente transformación de una mujer que rogó por su vida y recibió un anillo. Teresa miraba por la ventana de su cocina. La vista del campo andaluz siempre le había traído calma, pero en ese momento no podía encontrar paz. El cuento de hadas que había sido su vida parecía desmoronarse en el instante en que recibió la noticia. La fábrica cerraba sus puertas, junto con sus sueños de un futuro mejor para sus hijos. Tenía 45 años y siempre había puesto a su familia primero. Ahora, esa devoción se sentía como un peso en sus hombros. El aire fresco de la mañana no hacía más que intensificar la ansiedad que le recorría. Las noches eran aún más difíciles. Mientras sus hijos dormían, Teresa se sentaba a investigar en su viejo escritorio, hojas llenas de fórmulas y anotaciones que había olvidado. La ciencia había sido su primer amor, la razón por la que había soñado con una vida diferente. Pero esos sueños se habían desvanecido, aplastados por la rutina, los sacrificios y el dolor que ahora sentía por la enfermedad terminal de su madre, su faro en la vida, que se apagaba lentamente. La culpa comenzaba a invadirla. ¿Cómo podía pensar en sus aspiraciones cuando su madre necesitaba su apoyo? Esa tarde, mientras ordenaba sus papeles, sintió una llamada a la esperanza. Emilia, la profesora del pueblo, le había hablado una vez de una beca que podría permitir a Teresa desarrollar su pasión por la ciencia. Pero, ¿qué pasaría con sus hijos? La idea de dejarles para emprender un camino propio le causaba una angustia infinita. La culpa la consumía. Sus pensamientos giraban en torno a ellos. ¿Debería arriesgarse a ser la madre que busca su propia vida o seguir siendo la madre que siempre había sido? El temor a la condena social la mantenía despierta por las noches, luchando con su propia identidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La transformación en Teresa comenzó a gestarse lentamente, a fuego lento. Cada día que pasaba, las hojas viejas de sus notas se llenaban de nuevos sellos, ideas nuevas. Las horas junto a Emilia eran como un bálsamo, pero el eco de las voces de sus hijos se interponía en su mente. «Mamá, ¿por qué no estás aquí?», le decían sus ojos inquietos. La presión se acumulaba y la distancia entre su deseo y su realidad se hacía insostenible. La duda se transformó en desesperación, un duelo interno que le hería. Carcomía el alma. El día de la presentación de su propuesta se acercaba y con él la presión era abrumadora. En medio de la emoción, la agonía de las expectativas familiares volvía a asomarse como un monstruo acechante. Enfrentar a su madre, que siempre había soñado con verla feliz, le producía un nudo en la garganta. «¿Y si no entienden? ¿Y si me juzgan?», pensaba mientras sentía el sudor helado resbalar por su frente. Era un enfrentamiento, no solo con su familia, sino consigo misma. Las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos al pensar en cómo compartir su nueva vida con quienes amaba. Sabía que esa aceptación era crucial, pero el miedo a ser rechazada por desear más la devoraba. La angustia alcanzó su clímax cuando se dio cuenta de que presentarse ante la comunidad sin su apoyo podría hacer que todo su esfuerzo se desvaneciera. «¿Y si quedan decepcionados de mí?», resonaba en su mente, generando una lucha interna feroz. El momento estaba cada vez más cerca, y ahora, frente a un abismo de decisiones, todo estaba en juego. ¿Sería capaz de alzar la voz en medio del juicio? La pregunta se quedó agazapada en el aire, y un pequeño brillo dorado que había encontrado entre sus cosas, un anillo olvidado que perteneció a su madre, se convirtió en el símbolo de su renacer, mientras el eco de su dilema dejaba a la audiencia en un estado de ansiosa expectación. La presión del momento era casi palpable. Teresa se encontraba de pie frente al espejo esa mañana, ajustando su blusa. Su reflejo la miraba con una mezcla de determinación y dudas. Se dio cuenta de que había acumulado años de autocensura, de no ser lo que realmente deseaba ser.
Era hora de enfrentar sus miedos y darse una oportunidad, pero la lucha interna continuaba resonando. El anillo que había encontrado se había convertido en su talismán personal. Mientras lo acariciaba, recordaba a su madre, una figura emblemática de fortaleza. La imagen de ella le murmuraba que superar la adversidad era posible, que el amor no debía ser un sacrificio, sino una fuente de energía. Aquello encendió una chispa en su interior, pero también la invitación a la introspección era abrumadora. El espacio que había antes para soñar se había reducido a una existencia funcional, y de pronto los recuerdos de sus viejas aspiraciones la golpeaban con gran fuerza. La científica apasionada que una vez fue parecía un susurro lejano. Había olvidado tantas fórmulas, teorías y el significado de la curiosidad genuina en su vida hasta que algo dentro de ella comenzó a rehabilitarse. Se sintió como un cuerpo extraño que, sin embargo, empezaba a encontrar su camino. La experiencia con Emilia le había abierto puertas que creía cerradas. Juntas habían explorado temas y conceptos que le hicieron recordar su capacidad para comprender el mundo. En cada conversación, Teresa se dejaba seducir por la posibilidad de contribuir nuevamente a la ciencia, de hacer algo significativo. Esa luz era tenue, pero comenzaba a brillar, lo que transformaba su visión del futuro. Tal vez había formas de integrar su vida como madre con su ambición. Esa mañana, mientras se preparaba, pensó en sus hijos y cómo podrían beneficiarse de una madre que persigue sus sueños. Imaginó abrir un mundo de conocimientos y oportunidades para ellos, más allá de lo que ellos pudieran percibir. Tal vez no sería un enfoque típico, pero insistía en que sus metas también contribuían a su felicidad. Pero el pánico la volvió a invadir. ¿Quién era ella para pensar que podía ser diferente? Las voces de su familia regresaron, un eco de juicio que temía convertir en realidad. Sin embargo, decidió que su presentación no solo era una defensa de su sueño, sino un acto de amor hacia sí misma y, por ende, hacia ellos. Había llegado el momento de reivindicarse. Mientras salía de casa, un impulso repentino la llevó a buscar en su viejo baúl de recuerdos. Entre los papeles amarillentos y las fotos del pasado, encontró una carta que había escrito hace años. Era un viejo manifiesto de sus sueños, una promesa que le había hecho a su joven yo. Al leer esas líneas, inundadas de esperanza y valentía, sintió como si un velo se levantara. «No solo es mi vida, es mi legado», se dijo. Decidida, Teresa se dirigió al lugar de la presentación. Al entrar, las miradas se centraron en ella, y el murmullo cesó momentáneamente. El instante era tenso, el corazón de Teresa latía con fuerza. Respiró hondo, preparándose para contar su historia, pero en su mente se agolpaban preguntas sin respuesta. ¿Estaré a la altura? ¿Me escucharán realmente? Con el anillo como un recordatorio tangible de su viaje, Teresa se puso de pie en el centro del escenario ante la audiencia. Miró directamente a los ojos de su madre, sintiendo que cada persona presente era un desafío, pero también una oportunidad para liberar su voz y finalmente ser escuchada. Era el momento de ser auténtica. Sin embargo, justo antes de que comenzara a hablar, una figura familiar apareció en la puerta, alterando la atmósfera cargada, y con ello, el rumbo de esta presentación de vida. La figura en la puerta era inconfundible. Se trataba de Luis, su expareja. Su presencia desató una serie de emociones en Teresa: sorpresa, ira y vulnerabilidad. La reacción de la audiencia cambió, la tensión se hacía más palpable. Ella podía sentir cómo todas esas miradas, antes motivadas por curiosidad, se tornaban en intriga y murmuraciones. ¿Por qué estaba él allí? Aquel rostro que una vez le había brindado amor y complicidad, ahora era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Luis avanzó hacia ella con una mezcla de inseguridad y determinación en sus pasos. La mirada que Teresa le dirigió no ocultaba el tumulto interno que la abordaba. Las imágenes del pasado se erguían imponentes, recordándole decisiones dolorosas y momentos de felicidad truncada. Sin embargo, en lugar de permitir que esos recuerdos la anclaran, empezó a cuestionar su propia respuesta emocional ante su presencia. En ese instante crítico, distanció su mente de los ecos de su historia compartida y se centró en su presente. «Soy más que mi pasado», pensó.
Había llegado a este punto no solo para contar su historia, sino para reclamarse a sí misma como la mujer en la que se estaba convirtiendo. Luis la miraba con intensidad, como si supiera que esta conversación podría significar un cambio definitivo. Teresa, no he venido a interrumpir, pero necesitaba hablar contigo, ver que estabas bien, digo con una voz entrecortada. El corazón de Teresa se agitó. Recordaba las promesas que se hicieron el uno al otro, pero ese era un capítulo cerrado. Su vida ya no le pertenecía a él, y la idea de volver a lo que una vez fue la llenó de un profundo temor. El momento incómodo se alargaba. Las dudas sobre su propia fortaleza resonaban en su mente, cuestionando si podría mantener la compostura y enfocar su energía hacia su propio progreso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dar explicaciones? Reflexionó con creciente claridad. Luis había sido parte de su vida, sí, pero ya no podía ser su determinante. Su voz interna se alzó con fuerza. No podía dejar que la fragilidad del pasado interfiriera con la valentía que necesitaba en este instante. Desvió la mirada hacia su anillo, como si al hacerlo pudiera recordar quién era y quién estaba destinada a ser. Luego de un profundo aliento, se dirigió al público. Lo que está en juego aquí es mi historia, no solo un acto de presentación. Estoy aquí para hablar sobre el viaje de reconectar con mis sueños y de lo que significa realmente la realización personal. Las palabras fluyeron como un río, aunque temblaron al principio. Con cada frase reforzaba su compromiso con el futuro que deseaba construir. Era el momento de romper las cadenas que la mantenían atada a un pasado que ya no la definía. Los ojos de Luis, que una vez fueron el refugio de su amor, estaban ahora llenos de confusión. Sin embargo, su voz se mantenía firme, y Teresa podía sentir cómo su corazón palpitaba con la vida que recuperaba. Aquel reencuentro la impulsó a profundizar en su propia narrativa y establecer los límites necesarios. La multitud parecía absorber cada palabra, un testimonio de su transformación y de la lucha que significaba navegar por la vida con autenticidad. Pero en su interior la inquietud comenzó a crecer. ¿Realmente podría mantener esta dirección? La pregunta se convirtió en un mantra, y aunque sus labios apenas se movían, su mente ensayaba respuestas. La atmósfera había cambiado, pero la sensación de vulnerabilidad seguía ahí, amenazante. Y cuando finalizó su presentación, aplaudida por una audiencia que parecía encantada, sintió una mezcla de victoria y agitación. Luis se quedó en el borde del escenario, su rostro reflejaba confusión, pero también una llamativa curiosidad. ¿Estaba él dispuesto a escuchar lo que realmente quería decirle? Con su futuro por delante y la fatiga emocional aún palpitante, Teresa supo que aquella conversación era solo el principio. El camino que estaba eligiendo era el de autoafirmación, pero también traía consigo la potencial carga de antiguas relaciones no resueltas. ¿Estaba lista para enfrentar los ecos de su pasado o crearía su propia narrativa al margen de quienes alguna vez formaron parte de su vida? La respuesta no estaba clara y una creciente urgencia la empujaba a tomar decisiones cruciales. Más que ser escuchada, era el momento de decidir quién quería ser. El murmullo de la audiencia se desvaneció lentamente mientras Teresa abandonaba el escenario, su mente procesando una mezcla explosiva de emociones. Luis había trastocado un momento que debía ser su nueva oportunidad, y aunque la adrenalina de la presentación aún latía en sus venas, sentía que un peso desconocido se asentaba en sus hombros. No podía permitir que su regreso la desestabilizara. Esto era un nuevo comienzo, y necesitaba reafirmar su camino. Cuando salió del auditorio hacia el vestíbulo, dejó atrás los ecos de su voz resonando en la sala. Necesitaba un momento a solas para aclarar sus pensamientos. Se acercó a una ventana observando cómo la lluvia comenzaba a caer. Cada gota parecía llevarse un fragmento de su ansiedad, pero también de su resolución. La imagen de Luis aún persistía en su mente, como un espectro que interrumpía su progreso. ¿Realmente había cerrado la puerta a su pasado?
La brisa fresca le golpeó el rostro, y con ella vino un nuevo ataque de determinación. Se preguntó si había en ella la capacidad de reescribir su historia. Era un concepto que había abrazado en su presentación, pero en la soledad de aquel instante las palabras sonaban frágiles. Sostenía un anillo en su dedo, reflejando un compromiso con su futuro, pero el brillo también le recordaba lo que había dejado atrás. No será fácil, murmuró para sí misma, consciente de que ese viaje requeriría más que declaraciones de intenciones. Necesitaba un plan, un enfoque práctico para ir más allá de las inseguridades que Luis había traído de vuelta a la superficie. Decidió que cada encuentro con él sería una oportunidad no solo para poner a prueba su fortaleza, sino para confirmar su crecimiento personal. No iba a permitir que sus decisiones volvieran a ser influenciadas por alguien que ya no formaba parte de su vida. Con ese nuevo propósito, pasó el resto de la noche revisando las metas que había planeado. Se tomó su tiempo, anotando cada anhelo, cada objetivo laboral y personal que había aplazado. En ese momento crucial, la idea de equivocarse ya no la aterrorizaba, sorprendida de lo liberador que resultaba alinear sus acciones con sus deseos. En su notebook, palabras como carrera, crecimiento y autenticidad cobraron vida. Sin embargo, a medida que escribía, algo en el fondo de su mente insistía en que había claridad, pero también algo que aún requería atención. Las relaciones interpersonales, esas que había creído cerradas, parecían exigentes, reclamando su tiempo y energía. Con un suspiro Profundo, emergió un nuevo dilema. Si realmente deseaba hacer espacio para algo nuevo en su vida, tendría que lidiar con sus antaño complicadas relaciones. Luis no era el único pasado que pesaba sobre ella. Había otros encerrados en un silencio cómplice que, de alguna manera, aún la ataban. Las horas avanzaron y la lluvia cesó, y por un instante se sintió preparada para abrir aquella puerta más allá del anillo. Sintió que ya no era la misma Teresa que había sido. Era alguien dispuesto a explorar la incertidumbre con valentía. Su mente giraba respecto a los siguientes pasos, cada uno de ellos lleno de posibilidades. Pero antes de decidir su próximo movimiento, comprendió que debía confrontar lo que verdaderamente quería lograr. Entonces sonó su teléfono, interrumpiendo su proceso de pensamiento. Era un mensaje de su antigua amiga Carla, con quien había perdido contacto. La simple palabra «hola» traía consigo un torrente de recuerdos, y se dio cuenta de que este podría ser el momento para reparar relaciones rotas. ¿Sería este el siguiente paso hacia su propia redención? La incertidumbre se adhirió a su excitación, y mientras contemplaba su respuesta, se dio cuenta de que cada acción podía llevarla más cerca de un futuro deseado, o alejarla de lo que realmente necesitaba. Un espacio en su vida donde poder ser auténtica, sin el peso de su pasado. ¿Se atrevería a abrir su corazón nuevamente, o sería una decisión impulsiva que afectaría su transformación? Y mientras pensaba en esto, supo que su viaje apenas comenzaba. Estaba lista para aceptar los desafíos que vendrían con la búsqueda de esos lazos significativos y el autodescubrimiento en la vida. Teresa miró el teléfono, sintiendo cómo el pulso en sus sienes marcaba el compás de su indecisión. Cada nerviosa vibración emanaba ecos de complicidad, pero también de un potencial no explorado. La notificación de Carla, una amiga que una vez había sido su confidente pero que se había distanciado como tantas otras en su vida, presentaba un dilema que enfrentaba con una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Debía responder? ¿Abrir la puerta a una relación olvidada? Un suspiro pesado escapó de sus labios. Reconocía que cada interacción con el pasado traía consigo una carga emocional que podía entorpecer su meta de autenticidad. Sin embargo, lo que empezaba a percibir era que también había un poder en esas relaciones perdidas. Podrían ser claves ocultas en su mapa hacia el autodescubrimiento. Decidida a romper el ciclo de miedo que había gobernado sus decisiones pasadas, ocupó su mente en considerar lo que realmente deseaba. ¿Estaba buscando reparar lo roto para recordar su historia, o había una razón más profunda para hacerlo? El concepto de conexión humana, de ser vista y valorada, la impulsó a buscar un camino hacia eso que había evocado en su presentación: autenticidad. Con un clic, envió una respuesta a Carla.
Al instante, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad, como si se despojara de una armadura, lo que la llevó a contemplar la naturaleza de su propio crecimiento. La espera se tornó en un proceso meditativo, donde pudo vislumbrar cómo la inseguridad reemplazaba la curiosidad. Se dio cuenta de que cada paso hacia el contacto significaba confrontar sus propios temores y, simultáneamente, abrirse a nuevas oportunidades. A medida que la noche se desvanecía en un nuevo amanecer, se levantó del sofá y se dirigió a su espejo. Observó sus propios ojos, buscando reflejos de la mujer que había sido. Las bagatelas de la inseguridad empezaban a desvanecerse. Había decidido enfrentar no solo a su pasado, sino a su presente, cada vez más colorido, ante la posibilidad de un futuro que había comenzado a imaginar. Terciarios pequeños habían sido bordados en su mente, nuevos estándares para su vida profesional, donde la autenticidad sería su brújula. La luz del día filtrándose por la ventana trajo consigo un renovado propósito. Necesitaba establecer no solo metas profesionales, sino también emocionales. Se preguntó qué era lo que verdaderamente deseaba en sus relaciones. En el fondo, la búsqueda del perdón, tanto hacia los demás como hacia ella misma, se tornaba fundamental. Se sentó nuevamente para trazar un plan, esta vez centrando su atención en lo que significaba autenticidad. Redefinió su lista de metas, añadiendo una nueva categoría: reconexión. Cada relación desatendida podría convertirse en un peldaño hacia su transformación. La emoción de esta nueva dirección comenzaba a motivarla a expandir sus horizontes. A medida que la jornada avanzaba, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Carla había respondido. El contenido era simple, pero lleno de una carga emocional que resonaba con lo que Teresa había decidido: un encuentro. La propuesta era clara y directa: un café, un reencuentro. Esa invitación representaba mucho más que un simple gesto, era la oportunidad de construir puentes donde antes había muros. Entonces, su mente comenzó a turbarse nuevamente. En lo más profundo, sabía que este paso traería consigo claroscuros. ¿Podría realmente abrir su corazón a una historia que creía cerrada? Una cierta inquietud se apoderó de ella. ¿Estaba lista para exponerse a la vulnerabilidad que siempre había evitado? Cada encuentro podría desencadenar emociones no resueltas, tanto con Carla como con el resto de su vida. Mientras tejía planes para su primera reunión, Teresa no pudo evitar preguntarse cuánto estaba dispuesta a arriesgar por esa autenticidad que tanto anhelaba. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos nuevamente. Era un recordatorio de su próxima reunión de trabajo, un evento en el que tendría que demostrar su capacidad para liderar. Pero en el fondo de su mente, la idea de la cita con Carla empezaba a dominar sus pensamientos. ¿Podría preparar el terreno de su vida profesional mientras lidiaba con el resurgimiento de su vida emocional? El desafío se presentaba ante ella, y lo que una vez pareció una opción, ahora era una necesidad imperante. Antes de tomar una decisión definitiva, se preguntó: ¿estarían sus pasos guiados hacia una reconciliación total o hacia una separación definitiva de su pasado? Con el corazón latiendo furiosamente, comprendí que la respuesta podría ser la clave para su transformación personal. Había comenzado a aferrarse a la idea de un futuro que combine su vida emocional y profesional, pero el camino hacia la realización todavía parecía un laberinto por descubrir. El verdadero reto estaba por venir. Un nuevo día amaneció con un aire de expectativa. Su cuerpo, aún entumecido por la noche de insomnio, respondía a la promesa de desafíos inminentes. Teresa respiró hondo y comenzó a elaborar mentalmente lo que sería su reunión de trabajo. La presentación que había estado preparando se convertiría en la primera muestra palpable de sus capacidades renovadas. Sin embargo, en el fondo, la idea del café con Carla seguía zumbando en su cerebro como un eco incesante. Al llegar a la oficina, su mente se llenó de pensamientos prácticos. A medida que se sumergía en los detalles de la reunión, el proceso de preparación comenzó a convertirse en un acto de autoafirmación. Teresa se obligó a concentrarse en los datos que había recopilado sobre el proyecto que lideraba, pero su mente, traicionera a momentos, la llevó de regreso a las antiguas dinámicas de su vida personal. Liderar un equipo siempre había sido un desafío para ella, una tarea que solía asociar con responsabilidad y a menudo con estrés. A medida que se sentaba en la sala de conferencias, sintió un tirón en su estómago, no por el miedo a hablar en público, sino por la inquietud de enfrentar sus antiguos miedos.
Era como si las sombras de los fracasos pasados pidieran atención mientras ella se esforzaba por mantenerse en el momento presente. La reunión comenzó. Las miradas de sus compañeros, escrutadoras pero también curiosas, la llenaron de determinación. En su interior, una lucha entre la autora del relato que quería ser y la mujer insegura que aún podía proyectar su sombra, se desató. Sin embargo, mientras hablaba, su voz resonó con una claridad que había anhelado durante tanto tiempo. Utilizó su historia personal, las lecciones aprendidas en los momentos difíciles. Conversó sobre la importancia de la colaboración y la confianza, temas que resonaban fuertemente con su búsqueda de autenticidad. La atención de su equipo comenzó a intensificarse. Notó que sus propias palabras no solo abordaban un tema profesional, sino que también reflejaban su viaje emocional. Fue un acto de vulnerabilidad que le otorgó una fuerza inesperada. Al finalizar la reunión, recibió aplausos sinceros. Sintió el peso del éxito y esbozó una sonrisa de satisfacción. Había logrado conectar a un nivel más profundo con su equipo, un logro que había eludido durante años. Pero, a pesar de la satisfacción, Carla asomaba en su mente como un recordatorio latente de lo que aún debía enfrentar. La validación que había recibido en el trabajo no reemplazaba la necesidad de cerrar ciclos personales. Regresó a su escritorio y, una vez más, el teléfono vibró. Era Carla. La hora del encuentro se acercaba. La ansiedad la invadió de nuevo, pero esta vez cuestionó qué rol quería que desempeñara su relación con Carla en su vida. ¿Era su antigua amiga un puente hacia su pasado o un paso decisivo hacia su futuro? Mientras se preparaba para el encuentro, se dio cuenta de que había un nuevo sentido de propósito en su acercamiento. Ya no buscaba un perdón externo, anhelaba un cierre personal que la liberara de las ataduras que la habían mantenido en su zona de confort. Esa noche, el café se transformaría en un catalizador para su transformación. En el trayecto hacia el lugar acordado, sus pensamientos se agolpaban. Sentía que cada paso la acercaba no solo a Carla, sino a la mujer que había querido ser, sin las máscaras de la inseguridad. La pregunta que la sacudía resonó en su mente. ¿Podría reconciliar su vida profesional y emocional en una sola narrativa auténtica? Al llegar, tomó aire y se preparó para cruzar el umbral. En ese instante, entendió que los encuentros no son simples reuniones, sino oportunidades para redefinir relaciones y para enfrentarse a la verdad de uno mismo. Estaba a punto de abrirse a una verdad que había estado oculta, pero por alguna razón, el hecho de estar allí la llenaba de intriga. Mientras cruzaba la puerta del café, su corazón latía con fuerza, entre la incertidumbre y la anticipación. Y entonces lo pensó. ¿Y si el reencuentro se tornara en una revelación inesperada? A medida que la luz del establecimiento iluminaba su rostro, la pregunta emergió, acentuando la tensión. ¿Era su pasado un círculo cerrado o un camino hacia un futuro inesperado? El aroma a café recién hecho inundó el pequeño local, envolviendo a Teresa en un manto de nostalgia y ansiedad a la vez. Al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con Carla, quien ya la aguardaba en una mesa, un gesto de sorpresa marcando su expresión. La incertidumbre se hizo palpable en el aire mientras se acercaba, cada paso un recordatorio de las historias compartidas y los caminos que habían tomado. Este encuentro era más que un café, era el escenario de un diálogo que podría decidir el futuro de ambas. Mientras se sentaban, las palabras parecían escurrirse entre sus pensamientos. Teresa buscó un punto de partida, una forma de romper el hielo, pero su mente estaba llena de cuestiones que nunca habían tenido respuesta. Carla, exudando una calma que no parecía reflejar el torbellino de emociones dentro de Teresa, tomó la iniciativa. «He estado pensando mucho en nosotras», dijo con un tono suave. Esa simple afirmación abrió un compás de posibilidades, pero también de temores. Las primeras interacciones fueron cordiales, pero Teresa sintió que cada palabra era un vistazo, un destello hacia un pasado. Su primera pregunta destinada a explorar el estado actual de su relación tuvo un trasfondo más profundo del que había anticipado. ¿Por qué le temía esta conversación?
Ella misma no sabía si deseaba confrontar el pasado o si prefería dejarlo atrás de una vez por todas. El diálogo fluyó hacia los recuerdos compartidos, y cada anécdota revivió emociones ocultas. Teresa sintió el peso de lo que había dejado sin resolver, y se dio cuenta de que su vulnerabilidad en el trabajo había encontrado eco en su vida personal. De repente, las lecciones que había extraído en su carrera se aplicaban a este momento. La confianza, la comunicación, el enfrentar la verdad de uno mismo, era el mismo enfoque que había decidido adoptar en su carrera profesional. Cuando Carla tocó el tema de la ruptura que las había distanciado, la sala pareció encogerse. Teresa sintió que la verdad, una vez más, estaba a punto de salir a la superficie. Sin embargo, en lugar de retroceder, encontró fuerza en su deseo de no repetir los errores del pasado. «Necesito entender por qué nos lastimamos», afirmó, la determinación empujando su voz hacia un rango que no había explorado antes. A medida que Carla respondía, Teresa se dio cuenta de lo que realmente buscaba: claridad. La conversación comenzó a desnudarse de los problemas, revelando miedos compartidos y expectativas fallidas. No era solo la relación que le preocupaba, sino también una parte de ella misma que aún dudaba, que temía la confrontación y el desapego. Era un acto de reconciliación donde buscaba no indulgencia, sino un espacio para crecer. Mientras Carla hablaba, su mente se enfocaba en una realidad paralela. La conexión entre su vida profesional y personal se volvía más evidente. Se recordó de las veces en que había evitado decisiones difíciles por miedo al rechazo, por no querer arriesgarse. El paralelismo entre su carrera y sus relaciones era desgarrador pero revelador. Al finalizar el encuentro, a pesar del torrente de emociones, sintió una claridad renovada. Había recorrido el camino de la confrontación y de la autenticidad, y cada reconocimiento le daba fuerzas. Miró a Carla a los ojos y supo que su viaje no solo trataba de sanar viejas heridas, sino de construir un camino hacia un futuro más fuerte. Sin embargo, cuando se despidieron, la inquietud resurgió. Al salir del café, una sensación de posibilidad la envolvía, pero un nuevo dilema emergió. El café no había sido solo un cierre, sino un reto hacia una reconciliación más profunda con sí misma. La pregunta que ahora resonaba en su mente no era si podía dejar atrás el pasado, sino si estaba preparada para enfrentar una vida donde los viejos patrones ya no tuvieran cabida. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente giraba en torno a qué pasos dar a continuación. En su interior, una voz le pedía más. Podría utilizar esta revelación no solo para sanar su relación con Carla, sino también para transformar radicalmente su enfoque hacia su carrera y su vida en general. La incertidumbre de lo que venía a continuación invadía cada pensamiento. Una pregunta latía con fuerza en su interior. ¿Estaba lista para reescribir su historia? Tomó aire, sintiéndose una vez más en la encrucijada de la transformación, y un nuevo desafío la esperaba. A medida que la puerta de su oficina se acercaba, la tensión crecía. La próxima presentación no sería solo sobre datos y análisis, sino sobre su verdad personal. ¿Estaba lista para compartir toda su historia? A medida que Teresa cruzaba la puerta de su oficina, el bullicio cotidiano la recibió con la habitual melancolía. Esa sensación de rutina ya no le resultaba reconfortante. Ahora se sentía más bien como una cadena que la ataba a un pasado que deseaba transformar. La presentación que la aguardaba era un desafío que iba más allá de simples cifras y proyecciones. Era un momento para revelar no solo su trabajo, sino también su esencia. Se sentó en su escritorio y cada rincón del espacio parecía llenarse de las palabras compartidas con Carla. Un cambio vibrante palpitaba dentro de ella, un deseo profundo por ser auténtica no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Teresa comenzó a revisar sus notas, pero su mente se desvió hacia la pregunta que la perturbaba. ¿Cómo sería su historia si la contara a otros, si mostrara su vulnerabilidad? Con determinación, decidió que su presentación no sería solamente un informe. Hablaría de su trayectoria, de las dificultades enfrentadas, de las decisiones cruciales que había tomado.
El mundo laboral, a menudo frío y distante, podía beneficiarse de la autenticidad. Su historia podría resonar con quienes escucharan, conectarles con su propia lucha y les recordaría que nadie está solo en sus batallas. Mientras revisaba con atención cada diapositiva, comenzó a articular en su mente cómo cada experiencia la había moldeado. La lucha con la autoaceptación, su relación con Carla y las lecciones aprendidas en el camino profesional se entrelazaban en una narrativa que le prometía a su audiencia un testimonio sincero de transformación. Pero también llegó el momento de enfrentar el miedo que la había mantenido atada. Esa voz interior que la empujaba hacia la complacencia debía ser acallada. ¿Por qué temía ser vista tal como era realmente? El día de la presentación finalmente llegó. Se notaba la tensión en el aire conforme sus colegas tomaban asiento. Teresa sintió cómo el nerviosismo invadía su estómago, pero no permitió que eso la detuviera. Recordó las palabras de Carla sobre la importancia de la verdad, y se enfocó en ello, como si el peso del pasado se desvaneciera en aire al respirar. Al comenzar su intervención, la adrenalina empezó a fluir. Mientras compartía sus descubrimientos, sintió que las barreras que habían surgido en su mente comenzaban a derretirse. Habló de la presión constante en el trabajo, del miedo a decepcionar y cómo había acallado su voz por demasiado tiempo. Las miradas de sus compañeros, inicialmente desviadas hacia papeles y teléfonos, comenzaron a enfocarse en ella. Ella, una mujer dispuesta a exponerse, no con la finalidad de buscar aceptación, sino para ser verdaderamente vista. Al abordar el tema de su reconciliación con Carla, vislumbró un giro importante. ¿Cómo las relaciones que cultivamos alimentan u obstaculizan nuestro crecimiento personal y profesional? Esa pregunta resonó en su interior, y la voz se le quebró levemente al decirlo, pero no era un signo de debilidad, era un acto de fortaleza. El silencio en la sala era abrumador, cada mirada fija en ella. El momento exigía vulnerabilidad y profunda conexión. Al finalizar, sus colegas rompieron el silencio con aplausos no solo por los números, sino por su sinceridad. Para Teresa, eso fue más que un éxito, fue un triunfo personal. Había desafiado sus miedos, había derribado muros y descubierto la autenticidad que llevaba dentro. Sin embargo, una inquietud se cernía sobre ella. Ahora que había dado ese paso, ¿qué más vendría? Había desnudado su alma, pero aún debía enfrentar las repercusiones de su elección. Mientras las felicitaciones llovían sobre ella, una realidad inquietante se asomaba al fondo de su mente. Su historia apenas comenzaba. La pregunta que persistía con fuerza era cómo utilizar esta epifanía para forjar el futuro que realmente deseaba. ¿Podría transformar esta nueva luz en un camino hacia el éxito personal y profesional, o se vería atrapada nuevamente en viejos patrones? La necesidad de clarificar su destino la impulsaba a una nueva encrucijada. ¿Qué pasos deberá tomar? Esa noche, Teresa se sentó en su cocina, el aroma del café impregnando el aire. La calidez de su hogar contrastaba con la frialdad de su oficina, donde había compartido su historia. Había percibido el poder de la autenticidad, sentía su vibrante eco aún resonando en su interior. Lo que había comenzado como una presentación había evolucionado hasta convertirse en una llamada a la acción, no solo para ella, sino también para aquellos que habían escuchado. Los aplausos aún reverberaban en su mente. Pero, ¿sería suficiente? La búsqueda de la autenticidad no era un destino, sino un viaje continuo. Y entonces se dio cuenta de que había una parte de ella que tenía que liberar del miedo, su ambición. Hasta ese momento había mantenido su deseo de crecimiento profesional encadenado por miedo a que fuera interpretado como egoísta. Pero ahora, impulsada por la conexión generada con sus colegas, sentía que era el momento de romper estas ataduras. Mientras tomaba sorbos de su café, reflexionó sobre sus objetivos a corto y largo plazo. Había anhelado avanzar a una posición de liderazgo, pero había postergado esa meta por temor al rechazo. ¿Cómo podía crear un camino hacia un futuro en el que su voz no solo fuera escuchada, sino necesaria? La respuesta no era sencilla, pero tenía que comenzar con la autoexploración.
Con el impulso de ese sentir nuevo, decidió buscar un mentor. Alguien que no solo entendiera el mercado, sino que pudiera guiarla en sus indecisiones con el mismo cuidado con el que Carla había hecho en su vida personal. Comenzó a buscar perfiles en su empresa y en su red profesional, una labor que le parecía abrumadora, pero que la retaba a contactar a personas que admiraba. ¿Qué podría perder si pedía esa ayuda? Un no podría ser un cierre, pero un sí podría abrirle puertas. Al día siguiente, sin embargo, el nerviosismo volvió a acecharla. La primera conversación con su potencial mentor sería crucial. Pero, decidida a no dejarse limitar por el temor, tomó su teléfono y contactó a Javier, un director de su departamento conocido por su enfoque innovador. La respuesta no tardó en llegar, y su corazón latía con fuerza mientras leía que estaba dispuesto a reunirse. ¿Y si esta fuera la oportunidad que había visto en su propia proyección de futuro? La reunión se programó para la tarde del siguiente lunes. Al prepararse, se miró en el espejo del baño y se repitió unas palabras que anhelaba afianzar. Soy digna de crecer. Estoy lista para ser visible en cada ámbito de mi vida. Con cada palabra, sentía que las piezas de su autopercepción comenzaban a encajar de nuevo. La conversación con Javier ocurrió en un ambiente relajado, un café local lleno de gente. Al hablar, su mentor la sorprendió con preguntas profundas que iban más allá de las metas profesionales convencionales. Le pidió explorar no solo lo que quería conseguir, sino también por qué lo deseaba y cómo ello podría impactar su entorno. Durante la charla, Teresa comprendió que su ambición no solo era personal, sino también una forma de contribuir al equipo que la rodeaba. El diálogo la llevó a un punto que nunca había considerado. Su éxito no era un viaje individual. Inspirada por el enfoque colaborativo de Javier, Teresa se propuso crear un proyecto en conjunto que implicara a su equipo. Fue un proceso de empoderamiento, donde no solo buscaba ser vista, sino también a quienes deseaba ver crecer junto a ella. Pero, con cada paso hacia adelante, también surgieron sombras del pasado, dudas que la acechaban, que la hacían cuestionar si su nuevo enfoque era adecuado. ¿Y si, al concentrarse en el bienestar del equipo, limitaba sus propias ambiciones? Mientras su mente divagaba entre posibilidades y reservas, algo resonó en ella. Había comenzado a tejer no solo su futuro, sino también el futuro de aquellos que compartían su espacio laboral. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba qué pasaría si su proyecto no tuviera el impacto esperado, o si desatara críticas que no podía prever. Las decisiones que debía tomar se volvían más desafiantes. Enfrentar su propio deseo de ser líder la impulsaba hacia un abismo desconocido. Con inquietud, se explicó a sí misma que la esencia de su viaje consistía en descubrir y enfrentarse a esos miedos. El verdadero reto empezaba ahora, y sentía como si cada día se le presentaba como un tablero de ajedrez en el que cada movimiento tendría sus consecuencias. El impulso por avanzar andaba de la mano con la necesidad de mantener su esencia intacta. Y así, con el eco de Javier en su mente, Teresa se encontraba más que lista para actuar. Pero, ¿sería capaz de equilibrar su ambición y autenticidad sin perderse a sí misma en el proceso? La sombra del lunes se cernía sobre sus decisiones, y en su interior resonaba la pregunta: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar por el futuro que desea? ¿Y qué tan lejos está dispuesta a ir para mantenerse fiel a sí misma? Teresa se encontraba en su cocina, rodeada del aroma familiar del café, mientras reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Aquel día en la oficina y la valentía que había demostrado al mostrarse auténtica habían marcado un antes y un después. Al recibir los aplausos tras su presentación, no solo había conquistado a su audiencia, sino que había abierto una puerta dentro de sí misma. Esa puerta, que hasta hacía poco permanecía cerrada, ahora la impulsaba hacia un futuro en el que los sueños de su juventud comenzaban a renacer. En las semanas que siguieron, decidió concentrarse en un enfoque claro para su carrera y su vida personal. La idea de establecer conexiones significativas se convirtió en su mantra. Empezó a reunirse regularmente con Javier, su mentor, quien le enseñó a navegar por las complejidades del liderazgo, siempre recordándole la importancia de su autenticidad.
Cada encuentro con él fortalecía su determinación y la llenaba de herramientas prácticas para implementar un proyecto innovador en su equipo, uno que no solo reflejara sus ambiciones, sino que también inspirara a otros a sobresalir. Teresa comenzó a liderar talleres dentro de su departamento, donde compartía no solo su experiencia, sino también las lecciones aprendidas de su padre y su vida con Carla. Desde el primer taller, la energía que se sentía en la sala era palpable. Sus compañeros se unían a ella en una visión compartida y comenzaban a abrirse también, contribuyendo con sus propias historias, creando así un espacio de sinceridad y colectividad. La colaboración se convirtió en su prioridad, un escenario donde todos podían crecer a la par. Esa transformación pronto comenzó a rendir frutos. El equipo, motivado y conectado, aumentó su productividad de manera notable. Las metas que antes parecían inalcanzables, ahora eran alcanzadas con determinación y creatividad. El reconocimiento del desempeño mejorado llegó por parte de la dirección, y Teresa fue invitada a presentar su trabajo en una reverenda conferencia nacional, un hito que apenas habría imaginado meses atrás. Mientras se preparaba para esa presentación, su mente se llenó de gratitud. Miraba hacia atrás y veía a la mujer que solía ser, llena de inseguridades, y cómo había evolucionado hacia una líder segura, capaz de reivindicar su deseo de crecer y brillar. Había aprendido que su autenticidad no solo le beneficiaba a ella, sino que generaba un impacto positivo en quienes la rodeaban. A la llegada del día de la conferencia, Teresa sentía una mezcla de nervios y emoción. Al mirar a la audiencia, reconoció en esas caras la misma inquietud que había sentido años atrás. Se propuso hablar con el corazón abierto, compartiendo no solo su experiencia profesional, sino también su viaje personal, sus miedos y cómo había descubierto el poder liberador de ser auténtica. Las respuestas fueron inmediatas, las personas conectaban con su historia, y Teresa pudo sentir en su pecho una calidez y una seguridad que jamás había experimentado antes. Al finalizar, recibió aplausos ensordecedores, y entre ellos, más que un reconocimiento, se sentía el eco de su transformación. Se dio cuenta de que no solo había hablado de su triunfo, sino que había invitado a otros a hacer lo mismo. Esa conexión genuina generada en la sala reafirmó su propósito de ser una brújula para otros, un faro de esperanza inspirador. A la salida, personas se acercaron para compartir sus propias historias, sus desafíos y lo que habían aprendido de sus fracasos. En cada interacción, Teresa sintió que su misión había cobrado vida en más formas de las que había imaginado. Había logrado lo que había deseado, unir su vida personal y profesional a través de la autenticidad y la conexión. De regreso a casa, el anillo que había encontrado entre sus pertenencias le recordaba la fuerza de su madre, y se sintió más fuerte que nunca. Su viaje estaba lejos de haber terminado. Había aprendido que el crecimiento es un maratón, no un sprint. Cada decisión que tomara de hoy en adelante estaría alineada con sus valores y aspiraciones. Reconoció que sus relaciones eran igualmente importantes. Contactó a Carla nuevamente, y esta vez invitándola a colaborar en un proyecto sobre el bienestar y la autenticidad en el entorno laboral. La conexión con su amiga se volvió un símbolo de su desarrollo, un recordatorio de que las relaciones valiosas siempre merecen otra oportunidad. Con cada paso que daba, Teresa se sentía más empoderada y realizada que nunca, luciendo su anillo como un recordatorio tangible de sus raíces y su capacidad para transformar su vida. Ella era la arquitecta de su propio destino, y con cada día que pasaba, su historia se enriquecía, recordándole que su viaje había solo comenzado. Así, se encaminó hacia el futuro con confianza sólida, su voz resonando en la comunidad que había creado, lista para enfrentar con energía todo reto y celebrar todos los logros venideros. No esperen un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No lo dejen pasar.